qué son las competencias parentales, ¿no? La parentalidad es un desafío mayor, quizá el más grande que tiene un ser humano, es decir, cómo poder influenciar, ¿cierto?, en la mente de nuestras crías, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de una manera, ¿cierto?, que el otro o que la otra pueda vivir una vida constructiva, una vida con sentido. Las competencias parentales hacen referencia justamente a esta capacidad de cuidar, de proteger, de nutrir, de educar, de socializar y también de regular, sobre todo, no solamente las conductas, sino la cognición y las emociones, ¿no?, de nuestros hijos. Por lo tanto, es un desafío mayor. Mariori D'Antañán, de origen chileno y formada en Colombia, es pedagoga, psicóloga y psicoterapeuta infantil. Tras 25 años de trabajo en Barcelona, España, es conocida por sus aportaciones a la formación de terapeutas infantiles y por el desarrollo de modelos de psicoterapia adaptados al sufrimiento, los daños traumáticos y trastornos de apego de niños y niñas maltratados. En esta ponencia nos comparte la importancia de la evaluación de competencias parentales. Entonces, en este compartir voy a estructurar este tema teniendo en cuenta 4 elementos. El primero es el por qué evaluamos las competencias, ¿no? El segundo sería en qué contexto vamos a hacer esa evaluación. El tercero sería qué vamos a evaluar, es decir, qué competencias vamos a evaluar. Y por último, con qué las vamos a evaluar. Entonces me refiero al primer punto, ¿por qué evaluamos? La evaluación, por supuesto, debería ser parte, ¿cierto?, de un proceso de intervención. El fin principal es poder apoyar la crianza y los cuidados de una criatura. Esta fase de evaluación debería tener también un impacto terapéutico, un impacto de intervención. Y aquí entonces tenemos este doble propósito. Uno, de conocer realmente el fin implícito de la evaluación, conocer y explorar los aspectos de la parentalidad y por otro, invitar a esa mamá o a ese papá para mejorar, ¿cierto?, seguramente sus competencias parentales. ¿En qué contexto? Vamos al punto 2, ¿en qué contexto se va a evaluar? Y aquí es importante tener en cuenta que podríamos tener 2 tipos de situaciones o contextos. Uno es el contexto coactivo, es decir, estamos trabajando dentro de lo que sería, por ejemplo, el sistema de protección, en la cual como profesionales estamos quizás tenemos la demanda o la delegación dentro de nuestro trabajo, de nuestra institución, de evaluar una situación de parentalidad, puesto que hay indicadores de riesgo o indicadores de malos tratos que nos llevan a esta evaluación o valoración. Por lo tanto, un contexto coactivo es distinto, ¿cierto?, a un contexto donde hay una demanda espontánea de unos papás, por ejemplo, que pueden ser biológicos, acogedores o padres adoptivos, que están preocupados por su hijo, por su hija, por las dificultades que tiene y quieren hacerlo mejor, ¿no? Y eso es siempre algo digno de loar y de honrar, ¿no?, esta capacidad que tienen algunos papás y algunos mamás de decir, quizás no lo estoy haciendo del todo bien, quizás las dificultades que tiene mi hijo tienen que ver conmigo o la manera en cómo yo estoy interviniendo o educando.
Entonces aparece esta demanda espontánea de ayuda y aunque quizá también puede haber esta demanda solamente hacia el hijo. Cuando encontramos papás o mamás que piden ayuda a los hijos, creo que es muy importante y fundamental tener en cuenta que una evaluación infantil siempre va a ser insuficiente si no contamos también con una exploración a esa crianza, o a esas competencias parentales. Y también, por supuesto, a ese contexto en que ese niño está desarrollándose. Y lo mismo pasa con una evaluación de las competencias parentales. Sería insuficiente para nosotros hacer una valoración del modo en que una madre o una mujer hace de madre, ¿cierto?, su tarea o su rol de cuidar, sin tener en cuenta el contexto. Entonces aquí tenemos estos tres ejes que son muy importantes a la hora de evaluar, ya sea padres o ya sea niños. Pasaríamos entonces a lo que sería, pues, justamente, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Cuáles son las competencias parentales que consideramos relevante valorar o evaluar? Quizá una de las preguntas o de los principios que debemos tener en mente siempre es que lo más importante para nosotros es no tener solamente presente lo que un padre o una madre hace con su hijo o no hace, sino que lo que hace satisface realmente las necesidades de ese hijo en particular. Justamente por eso la evaluación parental también debe implicar conocer al niño o conocer al hijo, para justamente conocer si ese cuidador tiene, ¿cierto?, estas competencias o estas habilidades justamente para satisfacer las necesidades particulares y específicas, singulares de ese niño o de esa niña. A partir de ahí, pues ya podemos quizá organizar un poco esta evaluación y poder diferenciar entre evaluar capacidades y evaluar habilidades. Las capacidades hacen referencia justamente a estas capacidades que tienen mucho que ver con la historia de vida de esa madre o de ese padre. Son aprendizajes muchas veces que están relacionados con la historia de vida de los cuidadores, de las cuidadoras. Estas capacidades hacen referencia a esta capacidad de amar, ¿no?, esta capacidad de apego, de la manera en cómo esa madre se vincula al hijo, ¿no?, y que está, por supuesto, estrechamente relacionada con la manera en que ella, ¿cierto?, fue también hija y fue amada, ¿no?, y cuidada, ¿no? Esta capacidad de transformar este sistema de apego en un sistema de cuidado es fundamental, ¿no?, de explorarlo. Y otra de las capacidades justamente es esta maravillosa virtud de la empatía. La empatía, esta capacidad no solamente de ponerse en el lugar del otro y menos quitarle los zapatos al otro, es obviamente tomar perspectiva, ¿cierto? Es como suelo decir, dar la vuelta, salir de ti y ver las cosas desde otro punto de vista, sino también conectar con eso emocionalmente, para luego tener una acción, un movimiento que te permita, pues, ofrecer una respuesta, la cual seguramente ese niño o esa niña está necesitando. Una respuesta empática es lo que muchas veces necesitan nuestros hijos.
podríamos sentir empatía, pero quedarnos sin hacer nada. Entonces, claro, para que sea, ¿cierto?, completo este proceso, debe, ¿cierto?, al final movilizarnos, ¿no?, hacia hacer un cambio para que ese hijo esté lo mejor posible. Y otra capacidad es la capacidad de mentalización. La mentalización es un concepto, yo diría que relativamente reciente, y está también estrechamente relacionado a la empatía, pero es mucho más que eso, ¿no? Esta capacidad de poder interpretar, ¿cierto?, ciertas conductas, ciertos comportamientos y de alguna manera percibirlos o entenderlos como estados mentales que hacen referencia a necesidades, a deseos, a intenciones. Si pudiéramos hacer este esfuerzo de cuando un pequeño hace una rabieta o un comportamiento que es difícil de comprender e incluso de tolerar, si pudiéramos hacer este esfuerzo, ¿cierto?, esta curiosidad de saber el por qué está ocurriendo esto, el poder de alguna manera ayudar a entender la intención que tiene el otro o la necesidad que se oculta en esa rabieta o en ese comportamiento, ¿eh? Esta capacidad mentalizadora es algo maravilloso que nos hace también, obviamente, ser mejores cuidadores, ¿eh? La capacidad de mentalizar también implica esta posibilidad de pensar de cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Qué es lo que le pasa a mi niño, a mi niña, pero también qué me pasa a mí, sobre todo en situaciones que son difíciles de manejar, ¿no? En situaciones cuando, por ejemplo, la emoción está desbordada. Es un desafío importante tener esta postura mentalizadora o esta postura de curiosidad. A veces la emoción nos gana y por lo tanto pues pasamos probablemente a una respuesta que no está sintonizada, ¿cierto?, que se refleja una dificultad en esta capacidad de conectar con la mente de nuestros hijos. Entonces, estas tres capacidades son fundamentales y a partir de aquí se basan las habilidades, ¿no? Las habilidades están mucho más relacionadas con probablemente la historia de las mamás y con las experiencias de vida, también en la infancia, pero también mucho en la adolescencia y mucho en la vida adulta, ¿no? Estas habilidades hacen referencia a la manera en cómo al final criamos, la manera de educar, ¿no?, la manera de poner límites, la manera de disciplinar, los valores educativos que tenemos como papá y mamá. Todo eso hace referencia a las habilidades. Las habilidades tienen que ver con el cómo lo hago, ¿no?, y con la práctica misma. Y por tanto también hace referencia a, bueno, yo estoy con mi niño o con mi niña y ¿quién me ayuda aquí? ¿Con quién estoy? ¿Quién me acompaña? ¿Cómo participo de una tribu, de una red, de una comunidad para criar o cuidar a mi hijo, ¿no?, para que mi hijo tenga todo lo que necesita? Esta capacidad de unirme o de aceptar la ayuda de otros es un recurso muy importante, sobre todo cuando la parentalidad o la marentalidad se hace en un contexto de aislamiento, de vacío, cuando la familia falla, cuando quizá la red social es poco clara o se diluye, ¿eh? Es muy importante ver cómo, ¿cierto?, desde fuera podemos apoyar la parentalidad, la marentalidad, ¿eh? Es un desafío tremendo
y a veces es muy difícil de realizar una buena parentalidad o una buena parentalidad en aislamiento, solos. Por lo tanto, esta capacidad de participar y de ser parte, de aceptar la ayuda cuando es necesaria, siempre también es un recurso, no es una debilidad, sino al contrario, es una fortaleza. Buscar ayuda siempre es una fortaleza. Así que, en este sentido, resignificamos esta búsqueda de ayuda, ¿no? Pasamos entonces a esta plasticidad, que sería las terceras competencias parentales, ¿no? La plasticidad o la flexibilidad de los padres para ir ajustándose a las distintas fases de desarrollo de un niño, de una niña, también es fundamental. Siempre pensamos que el desarrollo evolutivo es algo tan dinámico, un bebé es tan distinto a un niño de 2 años y de 3 y de 6 y así, ¿no? Todo el tiempo los bebés y los niños van cambiando. Y eso es como muy evidente, visible. Pero lo que a veces no se ve o es tan evidente, justamente es la capacidad que debe tener un cuidador para adaptarse y ajustarse justamente a esas fases del desarrollo. Podemos encontrar mamás que pueden maternar sin grandes dificultades, pero una vez que el niño o la niña, ¿cierto?, tiene 1 año y medio, 2 años y ya va caminando y ya está buscando cosas y ya hay que ir poniendo límites y ya la dinámica cambia, ¿cierto? Probablemente va a requerir otro tipo de capacidades. Y por tanto, esta flexibilidad o esta plasticidad parental es fundamental. Así que ahí tenemos otras competencias parentales que deberíamos, ¿cierto?, poner atención en nuestras valoraciones. Por último, todos los factores contextuales de esta parentalidad que recién he comentado también son importantes. ¿Quién acompaña a esa mamá? Está acompañada por una pareja que le cuida también. Es una relación de reciprocidad, de cuidados recíprocos, madre-padre o madre y madre o padre y padre. Es un contexto bien tratante en la cual esta persona que está cuidando está dando lo mejor para esta criatura, está acompañada. Esto es muy importante. Recibe ayuda social, tiene problemas económicos, está insertada bien en un tejido social, tiene trabajo, tiene un nivel de educación que le permite poder apoyar y acompañar la crianza de su hijo o de su hija. Pues todos estos aspectos contextuales, socioculturales, son muy importantes, ¿no?, a la hora de cuidar. Entonces, tenemos todas estas competencias parentales, como ustedes pueden ver. Es un desafío, entonces, evaluarlas. Y aquí vamos, entonces, con el cuarto punto, que sería cómo evaluamos estas competencias. Y algo importante a tener en mente siempre es que la persona que realiza las evaluaciones de los papás, esa persona y los recursos de esa persona se convierten en el instrumento más importante de la evaluación. Es decir, la manera en que vamos a estar y vamos a evaluar y vamos a conectar y contactar con ese cuidador o con esa cuidadora. Nuestra postura curiosa, empática, amorosa, desde el no juzgar, es fundamental para la evaluación.
Y a partir de aquí podríamos utilizar varios instrumentos que, bueno, muchos se conocen, están al alcance de muchas personas, profesionales, hay muchas cosas también en las redes, pero como decimos siempre, el arte es cómo hacemos esta selección para, ¿cierto?, una cuidadora en particular, una mamá en particular. A partir de aquí hemos hecho una propuesta hace ya muchos años atrás, en el año 2010, escribimos con Jorge Barudi el libro Los desafíos invisibles de ser padre y madre. Esta es una guía, es una propuesta para hacer una evaluación de las competencias parentales. Esto fue en el año 2010, ahora estamos en el año 2024, digamos que seguimos con esta guía, pero hemos hecho algunos cambios interesantes, hemos incluido justamente este aspecto de la función reflexiva, que es el concepto más, el concepto operativo de lo que es la capacidad mentalizadora, y seguimos insistiendo que allí en esa guía pues consideramos que hay instrumentos que son importantes para realizar una exploración de la historia de vida de las mamás. Eso es súper importante eso tener presente. Hay 3 puntos de atención que debemos abordar cuando hacemos una exploración en evaluación de las competencias parentales. Justamente uno es focalizarnos en la historia de vida de esa madre o de esa cuidadora, irnos hacia atrás. El otro foco es poner atención en el aquí y en el ahora. ¿Qué le acompaña? ¿Qué hay alrededor de esta cuidadora? ¿Cómo su sistema de cuidado está siendo cuidado por el contexto? ¿No? Y como tercer elemento o como tercer punto de atención es cómo se relaciona con su niño, con su niña. Entonces, observar esta relación, esta vinculación. Por lo tanto, para realizar esta exploración hacia atrás, es decir, hacia la historia de los cuidadores, hay instrumentos muy interesantes, hay recursos y hay técnicas las cuales nosotros podemos utilizar, que van desde utilizar la palabra, la pregunta, ciertos protocolos de entrevista, como por ejemplo la entrevista de apego adulto, que es bastante conocida, ¿no? Pero también pues distintos protocolos, cuestionarios, instrumentos que muchos profesionales expertos en esta materia han ido aportando para justamente mejorar el proceso de evaluación y por supuesto la intervención. Entonces también consideramos importante de esta manera de cómo evaluamos, por ejemplo, las visitas a domicilio nos parecen un instrumento interesante a realizar y por supuesto todo lo que tiene que ver con este proceso o esta metodología de la observación participante, ser parte de esta dinámica de la vida. Los encuentros entre la mamá y sus hijos, ¿cierto? Y observar esto, por ejemplo, a través del juego, nos pueden dar mucho material, ¿cierto? Y nos pueden dar mucho contenido en cuanto a las capacidades que estamos intentando de evaluar. Pues con todo esto he querido hacer una síntesis de lo que para nosotros es importante realizar en esta exploración. El objetivo principal
final siempre es el interés superior del niño, es decir, el bienestar de ese hijo o de esa hija, ¿no? Entonces pasamos a realizar estas valoraciones de estas competencias, de estas capacidades, justamente para mejorar las condiciones de vida de ese niño. Y creo que es tan importante de ayudar primero, antes de hacer cualquier proceso de evaluación, a los papás y a las mamás, es que comprendan el por qué lo hacemos, ¿eh? Que es realmente un proceso para el bienestar de su hijo o de su hija, ¿eh? Es una manera y una expresión también de amor y de compromiso que ellos están haciendo cuando aceptan o cuando son parte y cuando colaboran en este proceso de evaluación. Así que pues con eso he querido compartir los puntos más importantes de este proceso de evaluación. Y bueno, muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra escucha.